le decía, estamos muy contentos porque hoy es el Día Mundial de la Radio. Y para platicar sobre este tema me da muchísimo gusto saludarte, Arturo Robles, comisionado del Instituto Federal de Telecomunicaciones, que como decía hoy en mi columna, están haciendo una labor arriba de lo excelente. Muchísimas felicidades a ustedes, Arturo. David, buenas noches. Siempre un gusto saludarte a ti y a tu auditorio, especialmente en un día como hoy, como bien lo mencionas, el Día Mundial de la Radio. ¿Por qué celebrar el Día Mundial de la Radio? ¿Qué es lo relevante en el Día Mundial de la Radio? Tenemos muchas razones para celebrarlo, pero en nuestro país una muy importante es que es el medio con mayor cobertura en todo el país, de los más asequibles, y sigue estando más vigente que nunca. Por darte unos datos específicos, el 90... Perdón que te interrumpa, Arturo. Yo cuando empecé a trabajar en radio, en 1991, todo el mundo decía que la radio iba a morir, que las nuevas tecnologías las iban a matar, y sigue siendo el medio más importante. Seguimos escuchando esas voces, pero también la radio sigue demostrando que es uno de los medios más importantes, que sigue vigente, que es uno de los pocos medios que tiene inmediatez y además que es riguroso, a diferencia de otros como podrían ser las redes sociales, que eran las que supuestamente, o el internet, podían acabar con la radio, pues no tienen ni la vigencia, ni la inmediatez, ni la credibilidad que sigue teniendo la radio, y en México se sigue demostrando. La gente sigue escuchando de 2.4 a 3.1 horas al día de radio, sigue siendo uno de los principales medios de información, y la radio entretiene, educa, informa y ahora también transforma comunidades, como lo acabas de mencionar. Sí, y mira, particularmente fue claro cuando, de los ejemplos más recientes, el ejemplo más reciente es el de la pandemia. Cuando estalló la pandemia, la gente se fue a sus casas, pero se fue básicamente a oír radio. Exactamente, y no solo eso, se fue a educar y seguir conectado a través de la radio. Es decir, como todavía no estábamos de un día para otro listos para tener todo por internet, pues gran parte de la población seguía escuchando a través de la radio la educación, las noticias, la información sobre la pandemia. Para darte una idea, en el país ahora mismo hay 2.225 estaciones de radio AM y FM que llegan a donde nadie más llega. Sigue siendo el principal medio de comunicación, sigue siendo el medio que llega a las comunidades más alejadas, y ahora mismo 3/4 partes de esas 2.200, o más bien de estas 750 que ha dado el Instituto Federal de Telecomunicaciones, 3/4 partes son sociales, comunitarias y públicas. Es decir, además de todas las radios comerciales que hacen una excelente labor, ahora tenemos otras que están destinadas a nichos muy específicos en comunidades, en medios indígenas, que llevan mayor información a toda la población. Oye, ¿y tú a qué atribuirías el éxito de la radio? El que la gente oiga radio. Yo, por ejemplo, se me ocurre que lo puedes estar escuchando en tu casa, pero luego te subes al coche o al transporte público y lo puedes seguir escuchando, y luego regresas a donde vas y puedes seguirlo escuchando. No es así como otros medios que tienes que estar físicamente ante ellos. Exactamente, además es la facilidad que te da no solo estarlo escuchando mientras te transportas o mientras estás en tu casa, sino que puedes hacer a su vez otras cosas. Por ejemplo, el 70% de la radio se escucha. ¿Se me fue el audífono? Hola. Se cortó la llamada. Sí, es muy importante. Ya recuperamos la comunicación contigo, Arturo, querido. Una disculpa. Te comentaba que el 82% de las personas sigue escuchando no solo para la música, sino también programas de radio. Es muy cómodo el poder escuchar la radio y hacer otra cosa a la vez. El 70% de las personas lo escucha entre 6 y 12 del día, el 18% de las 6 a las 12 de la noche, y esto lo que nos dice es que te permite hacer otras cosas mientras estás pues manejando. Fíjate que a mí, por ejemplo, me ha dado por oír noticias cuando estoy entrenando. Exactamente, y otra de las cosas que además tiene la radio es que sigue siendo un medio confiable, es decir, es de rigurosidad técnica, porque las noticias pues obviamente se tienen que corroborar a través de algún pues fuente confiable, a diferencia de lo que pueden ser
por ejemplo, las redes sociales o cuando estás escuchando algún otro... ¿Sabes qué es lo que pasa, Arturo? Que a diferencia de las redes sociales, alguien puede poner un tweet, pero puede ser Hulk Hogan 5234. Y en las redes sociales, o puede ser la Catrina Norteña, o puede ser cualquier seudónimo. En la radio es David Páramo el que está ahí. Y eso hace que te vuelvas, primero por una cuestión ética y luego por una cuestión pragmática, que como vas a estar ahí, esperas que la gente te confíe porque siempre le dices las cosas razonablemente bien. Y además tienes pues que cuidar la credibilidad, la rigurosidad de pues de los comunicadores que están en la radio, y esto hace pues no solamente que se escuche fuera, como bien lo dices, que puede ser durante el transporte o en el automóvil, sino el 80% de las personas escucha radio en su casa o en su lugar de esparcimiento, como en tu caso puede ser el gimnasio, o el 21% en el trabajo, el 20% en el automóvil y el 8% en el transporte público. Es decir, es un medio que está en todo momento y en todo lugar, a diferencia pues de lo que puede ser la televisión, que no la puedes traer en el transporte público, o lo que No puede puedes ser... manejar y ver la televisión. Exactamente. O no debes, pero tampoco no puedes, ¿no? Es un medio muy noble que, como te decía, sigue entreteniendo, sigue educando, sigue informando, y por eso hay que celebrarlo, que siga vigente y que en México, sobre todo, siga pues escuchándose en un medio tan importante, o tanto como pueden ser 3 horas al día. Eso quiere decir que de las 18 horas que estamos despiertos, 3 horas se lo dedicas a escuchar la radio. Sí, o sea, yo creo que ese es muy llamativo. ¿Cómo compara contra otras maneras de informarse? Por No, ejemplo, pues contra la televisión o contra las la redes televisión sociales. también sigue siendo muy vigente, es decir, se pueden dedicar hasta 5 horas al día en la televisión, y redes sociales, pues en función del grupo de edad, se dedican hasta 6 horas, pero a diferencia de la radio lo haces con otras cosas. Generalmente cuando estás viendo la televisión es complicado hacer otras cosas al mismo tiempo. También cuando estás en redes sociales, pues estás clavado en la Pero pantalla. sí puedes estar en redes sociales oyendo radio. Eso también, La exactamente. radio no te requiere, como no tienes que usar las manos y la vista, como usas el oído, eso le permite una mayor penetración porque además puede ser complementario. Justamente la radio tiene todos estos beneficios, y además, como mencionaba, es un medio muy noble, es decir, te deja hacer otras cosas, tienes la credibilidad de quien lo está mencionando, tiene que hacerse responsable de lo que está mencionando, y eso también te permite confiar en lo que estás escuchando, además obviamente de cuando escuchas música, de cuando escuchas entretenimiento, lo cual pues hace una labor más allá de solo estar acompañado de un sonido, sino te entretiene, te fomenta, te transforma comunidades. Tenemos varios en nuestro Twitter y en nuestras redes sociales. También nosotros tenemos testimonios de cómo le cambia la vida a las comunidades cuando tienen radio y cuando no. Sí, porque las integra, o sea, va integrando a esas comunidades alejadas, las va integrando. Y yo creo que de las muchas cosas que han hecho bien en el instituto es justamente esa, de hacer radios sociales y comunitarias, no solo haber hecho esas exitosísimas licitaciones de radio, y ni qué decir de las de televisión, pero que se han metido a eso del carácter social de la radio. Justamente de las 750 licitaciones o concesiones que hemos dado en la vida del instituto, 270 casi son sociales, 140 son comunitarias, 80 son públicas y 25 son indígenas. Estamos hablando que de todas las que existían antes, que básicamente eran comerciales, ahora 3/4 de las nuevas son de carácter social, comunitario y público, y eso obviamente complementa a las muy necesarias estaciones comerciales, que son las que nos permiten informarnos generalmente a nivel nacional, con cobertura nacional, con alcance internacional, y las otras, las que, como bien mencionaban, permiten la cohesión social, que son estas comunitarias indígenas, las cuales te permiten enterarte de lo que hace tu vecino, de lo que hace la escuela local, de lo que hace pues también tu comunidad, y con eso pues integrarte, porque si no, esas comunidades no tendrían ningún otro medio de comunicación, no pueden comunicarse como en otros sitios donde afortunadamente existen otras como redes sociales. En estos lugares son el medio
de comunicación y de integración primigenio de estas comunidades. Claro. Por eso, como te mencionaba, tenemos mucho que celebrar y tú eres parte de esta celebración. Mira, yo me dedico a la radio desde 1900, no recuerdo si es 1990 o 1991, entonces prácticamente toda mi vida dedicada a la radio, sí, la mayoría de mi carrera profesional, y es el medio que más me gusta, porque además es donde es mucho más relevante, es mucho más inmediato, donde eres tú, tu voz, tu equipo de producción que hace que sea posible y cómo te integras a las comunidades. Las radios comunitarias, por ejemplo, bien lo decías, pues cuentan lo que está pasando en la localidad sin que sean chismes, sin que sean rumores y hacen el servicio social de tengan cuidado, está pasando esto o está pasando el otro. Exactamente, son los que además te dan inmediatez. En la pandemia lo vivimos y también en huracanes, en sismos, lo seguimos teniendo. Es un medio que es pues mucho más robusto, es decir, es mucho más estable su señal, puedes seguir escuchándola, hay una inmediatez en la información y no solo eso, sino que te permite saber no lo que está pasando probablemente a miles de kilómetros de distancia o cientos de kilómetros, sino en tu propia comunidad. Por eso creo que para todos los que estamos en general en el sector de las comunicaciones y la radiodifusión, siempre la radio tiene un espacio especial, un cariño especial pues en nuestro corazón y en general en los medios y en nuestra forma de entender las comunicaciones en el país. Lo digo con alguna frecuencia y lo voy a decir hoy también, a mí es el medio que más me gusta. A mí es el medio en el que más me gusta trabajar. Precisamente por eso que dices de la inmediatez. Y además es un medio que, pues a diferencia de muchas otras cosas, tienes la sencillez y por eso la inmediatez y por eso también la confianza de que solo es tu equipo, tu voz y lo que puedas transmitir a través del audio. Sí, sin duda. Pues mi querido Arturo, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada. Te mando un abrazo, que te vaya muy bien. Gracias a ti, David. Sigue festejando. Sigamos festejando, que te vaya muy bien.